Entonces, el segundo eje, matemática 2, es álgebra y funciones. Bueno, qué terrible esta la presentación. Bueno, ¿qué es una ecuación? ¿Alguien me puede decir qué es una ecuación? ¿Alguien? Que me diga, que me ilumine, ¿qué es una ecuación? ¿Alguien sabe? ¿Tiene intuitivamente? ¿Qué es una ecuación? ¿Alguien me puede decir? Tan- Bueno, una ecuación. Bueno, se define como una igualdad matemática entre dos expresiones, denominadas miembros y separadas por signo igual, en las que aparecen elementos conocidos y datos desconocidos o incógnitos, relacionados mediante una operación matemática. Entonces, básicamente, como tenemos una igualdad matemática, es decir, por ejemplo, este aquí. Entonces, donde hay dos expresiones, que sería esta una parte y la otra parte de acá, separadas por un signo igual, ¿ya? Que aparecen elementos conocidos, en este caso el uno, el 2, ¿ya? Y estas están conectadas mediante relaciones matemáticas. Por ejemplo, el 2 está multiplicado con el x y acá está sumándose con el uno y el 3 con el x. Entonces es una igualdad matemática. Básicamente una relación de miembros matemáticos y cómo se relacionan mediante operaciones matemáticas. Y separar con una igualdad. Eso sería una ecuación. Aquí hay un ejemplo de una ecuación. Por ejemplo, esta para resolverla sería fácil. Tendrían que entrar el 2. Entonces quedaría 2x más 6 igual a 12. Entonces 2x igual el 6 pasa restando, quedaría 6. Entonces x igual a 3. Es una ecuación. Para que el valor, el 3, al reemplazarlo en la ecuación, nos dé el valor de 12. Ya, es una ecuación. Entonces tiene elementos conocidos, por ejemplo el 2, el 3, y están uniéndose entre sí mediante operaciones matemáticas, que en este caso sería la multiplicación, y acá la suma, y separados con una igualdad entre dos miembros. Esa sería una ecuación. Y la de abajo igual es una ecuación, y es fácil la resolución, simplemente despejamos aquí, y daría 3 más 21, 24 entre 8, igual a 3. ¿Ya? Y si lo reemplazamos, igual nos va a dar el 3, el x acá, nos va a dar la igualdad que está. Ahora, ¿de qué nos sirve conocer qué es una ecuación? Bueno, porque existen, como vamos a ver más adelante, que existen intersecciones entre resolución de ecuaciones. Recuerden que las ecuaciones lo que nos va a arrojar es un valor. En este caso, aquí, si ustedes ven el gráfico que está acá, en general todos los gráficos todos los dibujos que salen en los gráficos son representaciones de una función. ¿Ya? Por ejemplo, esta es una función lineal. Las funciones lineales son siempre de la forma así, mx más n. Y poniéndole el número sería como y igual a, no sé, 2x más 1. Esto es una función lineal. ¿Ya? Entonces, lo que uno hace siempre, después va a haber como varios dibujos. Por ejemplo, la cuadrática se define así, como una parábola. ¿Por qué se hace ese dibujo? Porque nosotros al reemplazar valores y ponerlo en la ecuación, nos va a arrojar valores, o sea, la imagen, que se llama igual, que sería básicamente la respuesta que nos dan en el eje Y. Entonces, por ejemplo, aquí voy a hacerla mucho mejor. Por ejemplo, la función y igual x cuadrado más uno. Eso es una parábola. Es una parábola que corta en el eje Y en el uno y se abre para arriba. De hecho, voy a...
Voy a abrir la aplicación para hacerle el dibujo. Estoy explicándole acá más o menos por qué existen todos los dibujos en las matemáticas o por qué existen los gráficos o qué son. Quiero mostrarles. Ya, muy grande. Ok. Bueno, supongamos que nosotros tenemos una función. Recuerden que las funciones siempre se escriben así, f de, en este caso, x, y eso igual a y. Ya, acá está el eje de la ordenada y este es el eje de la abscisa. Mm, el eje de la ordenada, la eje y la eje abscisa son las eje x. Supongamos nosotros tenemos una f de x, es decir, una función que sea igual a x cuadrado más 1. Ya, ese por costumbre, yo estoy seguro que esa es una parábola. Es una parábola que se abre y corta acá en el 1. Se abre así. Ya, se abre así para arriba. Y corta. Y parte del 1. Ahora, ¿cómo sé yo que es así la función? Bueno, hay algo que se hace que es hacer como una especie de tabla. De poner así como el x y el y. Entonces, nosotros vamos a agregarle valores a la función. Entonces, a medida que nosotros vamos agregando valores a la función, esta nos va a arrojar imágenes. Recuerden que nosotros, eso es el tema de la función. Las funciones se mecanizan o actúan de esa forma. Nosotros le agregamos valores a la función como tal, que sería esta, y esta nos va a arrojar un valor. Y ese valor es la imagen, que se dice. O sea, nosotros ponemos una preimagen, que sería el valor que nosotros ponemos, y la función nos arroja una imagen, que sería el valor que da. En este caso, por ejemplo, si a la función nosotros le ponemos el valor de cero, aquí, valor de cero, nosotros reemplazamos valor cero en la función, o sea, 0 al cuadrado más uno, eso nos va a dar uno. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, nosotros le damos el valor de uno, nos va a dar 1 al cuadrado uno, más uno 2. Entonces va a agarrar el valor de 2. ¿Ya? Entonces, si nosotros hagamos cero, eso se hace gráficamente. Por eso todas las funciones tienen como una imagen, o sea, un gráfico. ¿Ya? Y ese gráfico se comporta tal como en la fórmula. Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos así, ya, entonces si el valor de x es cero, lo que pasa es que este valor de y es uno, que es lo que está acá. Entonces, si el valor de x es uno, el valor de y tiene que ser 2. Entonces, si nosotros tomamos el valor x de acá, este nos va a dar como imagen el valor 2 que está acá. Ahí, que toca ahí. Uy, qué horrible acá. Valor que, ese valor 2 que está acá. Nos va a dar ese valor que está ahí. Una cosa que pasa con la parábola es que si se fijan es al cuadrado. ¿Qué pasa con eso? Que por ejemplo nosotros al x le demos el valor de menos uno, que está acá, ¿cierto? Le damos ese valor. ¿Qué imagen nos daría? Igual nos da 2, porque si reemplazamos el menos uno sería menos uno al cuadrado. No puedo hacer el 2, definitivamente no puedo hacer el 2. Ahí está, milagro. Entonces sería menos uno por menos uno, que sería uno más uno 2. Entonces, como imagen, nos está dando 2. Es decir, tomamos dos números distintos de x, en este caso la única diferencia es el signo, pero tomamos dos números diferentes y nos va a dar la misma imagen. Entonces, por eso la parábola tiene ese dibujo, que es como una cuerda para arriba. ¿Ya? Por eso tiene esa forma el dibujo, la parábola. Y así en general todas las funciones.
De hecho, esta es una aplicación bastante interesante para ver la gráfica. Aquí, por ejemplo, podemos poner x más uno. Esta es una función lineal. Nosotros vamos agregándole valores. Recuerden que aquí en los valores que nosotros damos, por ejemplo, si nosotros le ponemos el 2, o sea, le damos el valor que está acá, el valor de las x, entonces sería 2 más uno, nos daría 3. Entonces, la imagen, bueno, la imagen, si nosotros le tomamos el valor de 2 aquí, la imagen nos tendría que juntar acá con un 3. Entonces, vamos aquí en el eje Y y sí, se junta con un 3. ¿Ya? Porque nosotros al darle el valor de 2 y vemos cómo la función es x más uno. Entonces, si nosotros ponemos 2 y le agregamos uno, nos va a dar 3. Entonces, nosotros el valor que ponemos es 2 y la imagen que nos arroja es 3. Y eso lo vemos en la función. Ponemos acá el 2 y la imagen nos va a arrojar un 3. Entonces, la coordenada sería 2,3. Ahora, por ejemplo, si acá yo le pongo un 2, entonces si yo le vuelvo a poner un 2 aquí al x, me daría 2 más 2, 4. Entonces la imagen me da 4. Es decir, el eje Y tiene que pasar por 4 o tocar en ese punto. Entonces si nos vamos acá, el 2, subimos, tuqui, 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 y va a tocar el 4 en el eje Y. Y acá está, en el eje Y 4. Entonces el punto sería 2,4. Y así con todas las funciones. ¿Hay funciones más complicadas? Sí. Por ejemplo, este vamos a ponerlo en parábola, x cuadrado. Es así. Cortan el eje en la Y en el 2. ¿Cómo sé yo que cortan el 2? Bueno, acá estoy usándolo como material así, casi de universidad. Porque x más 2, y eso es la función, ¿no? F de x. F de x es la función. Entonces, o también se define como y, que es la imagen que da. Entonces, ¿cómo sé yo que cortan y? Es fácil, tenemos que hacer x igual a 0. Si hacemos x igual a 0, nos va a quedar y igual 0 al cuadrado es 0. Entonces nos va a dar 0 al cuadrado más 2. El único valor que queda es 2. Entonces me está diciendo que la función, sea como sea, o sea, sea su forma, si es para arriba, para abajo, va a cortar el 2 en el eje de la ordenada. Ya, bueno, eso es como en general. De hecho, miren, ahí voy a tirarle una ecuación, un gráfico más difícil. Por ejemplo, el coseno de x. El coseno de x se comporta así. El coseno de x tiene valores entre el -1 y el 1 como dominio. El recorrido todos los reales. O el logaritmo de x. Así se comporta. El dominio, ahí quiere decir que uno no puede poner un valor negativo en la x. O sea, no, uno no puede poner logaritmo de -200, por ejemplo, o de -2. Porque si se fijan acá, no hay gráfica. No hay gráfica. O sea, empieza aquí, de aquí para adelante. No hay gráfica. Empieza de este valor adelante. Es decir, el dominio de los valores que puedo tomar logaritmo de x tienen que ser de cero positivo. O sea, o de hecho cero no. Sí. De hecho, si ustedes pueden probar y poner logaritmo de -2 o logaritmo de -1 y no les va a arrojar un valor, les va a decir error matemático. Bueno, entonces eso sería en general como de dónde salen todas las gráficas. O sea, si ven una gráfica rara de varias funciones raras, por ejemplo, una partición X, miren, esto es raro. O sea, para mí no es raro, pero para usted debe ser raro. Aquí la función va normal, es decir, existe. Luego aquí, en este punto, si se fijan, como que se va, se va, se va, se va, se va, y no toma ese valor. Luego acá pasa lo mismo, y después acá empieza a seguir la función normal.
Esa ni, pero sí le sale, sí, ni sale. Pero para que vieran. Y así, ¿de dónde salen todas las funciones? Todas las funciones. Bueno, ¿de qué sirve esto? Sirve para que conozcamos cómo se grafican las funciones, ¿ya? Y qué son las ecuaciones. Entonces ya había dicho que son las ecuaciones, que son componentes que se separan con una igualdad y que entre ellas hay una relación matemática, va a ser multiplicación, suma, resta. Ahora, vamos a ver la linealidad y grados de una ecuación. Una ecuación lineal, o también llamada de primer grado, es en la que presenta una sola incógnita. Y como presenta una sola incógnita, va a ser de un grado. Entonces, su gráfica es una recta, como la más simple. Ya. Eh, las líneas, en- las lineales, en cambio, tienen mayor grado en las variables. Presentan más soluciones, para la ecuación y su gráfica no es línea recta. Las no lineales. Una cosa, un dato, por ejemplo, no sé, tengo una ecuación lineal. Esta, por ejemplo, es una ecuación lineal, donde la incógnita es de grado uno. Es decir, tiene una sola respuesta. Dependiendo del grado en el que tengan la incógnita, va a ser el número de respuestas que puede tener. Por ejemplo, si acá la x tiene de grado 2, eso significa que es una ecuación cuadrática y tiene dos respuestas. O si es de grado 3, es una ecuación cúbica y tiene tres respuestas. O si grado 4, o si grado n, da lo mismo, va a ser n respuestas. Entonces, si es de grado 1, tiene una sola respuesta. Y esa es la ecuación lineal, básicamente. Por ejemplo, aquí, esta es lineal. Tiene de grado 1 y es fácil reemplazar, ¿no? Sería 2. X igual a 2. Esta igual el lineal. Simplemente hay que juntar los denominadores y resolver. Aquí igual el lineal porque el grado de la X de la incógnita, que es el valor que nos importa, es de grado 1. Aquí en cambio tiene una raíz la incógnita. Entonces sería de grado un medio si lo ponemos como potencia. Aquí abajo es de grado 2. Está en el denominador, pero aún sigue siendo de grado 2. Ok. Entonces, la función lineal, la gráfica, son lineales como esta. Y las no lineales, de hecho, esta ecuación específico es de una función al cubo. Aquí donde va a tener tres soluciones, tres. Bueno, vamos a ver en específico también lo que son los sistemas de ecuaciones. Es decir, básicamente, cuando tenemos el sistema de ecuación es tener más de una ecuación y el resultado que quiere o el que nosotros estamos buscando es el valor donde se intersectan estas ecuaciones. El punto donde se intersecta va a ser la solución de los sistemas de ecuaciones. Vamos a decir, ya, tengo esta ecuación que está acá, por ejemplo, y la que está acá, al otro lado, a la derecha. Entonces, lo que yo quiero sacar es el punto exacto donde se intersecta, que sería gráficamente el que está acá. Esa sería la solución. Ya vamos a ver que existen tres posibilidades en los sistemas de ecuaciones. Uno, que es que exista solución, es decir, nosotros al resolver los sistemas de ecuaciones, que pueden ser de 2, de 3, de 4, de lo mismo, pero aquí vamos a ver siempre de 2 por 2, es más fácil, de 2 por 2, de dos dimensiones, pueden ser de 3 dimensiones, de 4 dimensiones, de la dimensión que uno quiera. Entonces existe la posibilidad de que exista una solución, entonces ahí el sistema se dice compatible. La otra posibilidad es que eh, existan infinitas soluciones y la otra posibilidad es cuando no existe solución. Entonces vamos a verlo cómo son gráficamente y cómo son algebraicamente. Entonces, aquí le puse un punteo, lo que era un sistema de ecuaciones, que es un conjunto de dos o más ecuaciones con varias incógnitas en las que deseamos encontrar una solución común, es decir, su intersección. Gráficamente es que se topen o se crucen en algún punto.
Entonces vamos a resolver el sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, es decir, de una dimensión de 2 por 2. Bueno, quiero saber si existen dudas a este punto sobre una ecuación, un sistema de ecuación, gráficas o algo así. Algo. Bueno, entonces si ven, en este caso, en esta ecuación, se despeja la y y luego empieza a reemplazar valores en la ecuación. ¿Esto para qué hacerlo? Para graficar la función. ¿Ya? Para graficar la función. Hay formas más fáciles de identificar una función sin necesidad de hacer los puntos. Por ejemplo, yo sé que la forma canónica, es decir, la forma que siempre escriben una función lineal, es así, mx más n, donde m se llama pendiente. M es la pendiente. Pendiente de la función. Pendiente de función. ¿Y de qué sirve la pendiente? La pendiente te dice el grado de inclinación que tiene la función. Es decir, si va muy abajo, si va muy arriba, o si es negativa, si es positiva. Ahí cambia la dirección donde va la pendiente. Entonces, y el n se llama coeficiente independiente. Coeficiente independiente. Que es el corte al eje Y. Entonces yo lo puedo identificar de forma muy sencilla cómo es la función. Solamente con eso. O sea, por ejemplo, yo tengo y, dice que es 6 más 3x. Yo todo eso puedo dividirlo en 2. Entonces me quedaría, ah, no, mentira. Puedo ir acá el 3x, dividido en 2. Eso no lo puedo dividir en 2. Pero el siguiente sí, 6 dividido en 2, que eso es 3. Entonces, me dice que es una función que tiene una pendiente positiva, en específico tiene pendiente 3 medios y tiene un corte en el eje Y en 3. Entonces yo podría hacer el gráfico, voy a hacerlo arriba, así de forma rápida. Esto es como así un esbozo muy rápido. Entonces corta acá en el eje y tiene una pendiente positiva, es decir, va a ir para allá. Si tuviese una pendiente negativa, ojo acá, si fuese menos 3 medios, por ejemplo, tendría que hacer para el lado contrario, es decir, así, tendría que abrirse así. Si fuese negativa, ya. Si fuese negativa siempre es para abajo, pero como es positivo, se abre para arriba y se abre así. Y acá si se fijan, hace un corte en el eje X. Ese corte igual lo puedo obtener. Si vean en el dibujo, por ejemplo, en el dibujo que está aquí, esa es la gráfica, la parte que está acá. No está. En este caso se refiere a cada respuesta, sería cada valor de x que queremos encontrar, ¿cierto? Si fuera x cuadrado, queremos encontrar los dos números en donde chocan. No, profe. Eh, Cuando x cuadrado, sí, el sistema de ecuaciones de x cuadrado, sí. De hecho, sería, a ver, veámoslo. Sería como así, mira. Por ejemplo, puede tener una ecuación cuadrática y una lineal. Entonces, así. Entonces, chocaría ahí y ahí. Tendría dos puntos en los que choca. Bueno, entonces es una forma de identificar o de nosotros entender cómo graficar, o sea, de forma más fácil.
Aquí, por ejemplo, no conozco ese punto, pero sé más o menos que la gráfica va por ese lado. Va por ese lado. Ahora, veamos la otra gráfica. Sería 4 menos 4x. Entonces, acuérdense de esta forma, de la ecuación lineal, que tiene esa forma de aquí. Entonces, yo identifico todo. La pendiente es la que acompaña el x, sería menos 4 quintos. Y el eje, o sea, el valor n, sería 4 quintos. Entonces, la gráfica sería más o menos así, corta, en 4 quintos, que 4 quintos es 0, algo. Está por acá. Y tiene pendiente negativa. Entonces se abre así. O sea, no, se abre para el otro lado. Se abre así. Y corta acá en una parte del eje X. Ya. Y ahí se ve la gráfica que está acá. Entonces, a lo que nosotros queremos llegar, aparte de saber graficar la fórmula, sin necesidad de ponerle valores así, porque eso se puede hacer de forma como lo estoy haciendo ahora, es encontrar un valor en el que se coincidan. Y ese punto en el que coincidan, que se intercepten, va a ser la solución del sistema de ecuación. Eso es lo que estamos buscando. Ahora, ya le había dicho que existen tres cosas o tres cosas que nos puede arrojar o tres tipos de soluciones que nos puede arrojar la resolución del sistema de ecuaciones 2x2. Una es que sea compatible y determinado. Entonces, acá, ¿qué pasa? Tiene una solución única. Ya la representación son dos rectas que se cortan en un punto. Es decir, el que está acá. O sea, se intersectan así, las dos rectas. Ese se llama compatible determinado. El compatible indeterminado tiene infinitas soluciones. La representación son dos rectas que coinciden. Es decir, así, tenemos una gráfica así y otra que va a ser exactamente la misma. Va a estar superpuesta. Va a estar superpuesta. Entonces, como tiene, es la misma función. ¿Cómo lo podemos ver gráficamente? O sea, ¿cómo podemos identificar que es así una, por ejemplo? Porque compatible determinado, el que está arriba. Esa gráfica que está acá. O sea, estas funciones. Esta, junto con esta, nos va a dar la intersección que sería la que está acá. ¿Ya? Pero ¿cómo nosotros vemos una compatible indeterminado? Es decir, tiene infinitas soluciones. Por ejemplo, aquí tenemos 2x más 4. Ahí tenemos una función, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si tengo otra función que sería 4x más 8? ¿Se dan cuenta? La función que está acá es exactamente la misma si la dividimos entre 2. O sea, si la dividimos entre 2, quedaría 2x más 4. Entonces, es lo mismo. De hecho, espera, aquí. Ah, ya, voy a borrar aquí. Y ahora dice incompatible. Dice, no tiene solución. La representación son dos rectas paralelas. ¿Cómo sería ese? Sería y eje x. Tiene dos rectas paralelas. Para ver si son paralelas o no, hay que fijarse en la pendiente. Si la pendiente de M1, es decir, voy a hacer como la pendiente de la primera ecuación, es igual a la pendiente de la segunda función, mejor dicho, si es que son iguales, eso quiere decir que son paralelas, ¿ya? Pero hay que tener una cosa en cuenta. Son paralelas, pero lo que cambia es el valor de la n, es decir, el corte que tiene con la eje Y de aquí. Porque si fuesen iguales completamente serían
compatible indeterminado, es decir, sería la misma cosa. Pero acá lo que las diferencia es el corte que tiene con el eje Y. Entonces, una función sería así. Tienen igual pendiente, ojo, igual pendiente, pero están en distinta posición. Así, así. Y serían paralelas. Entonces nunca tendría solución. Un ejemplo sería que he puesto 2x más 5 y 2x más 3. Entonces, fijan la pendiente que yo les dije que para analizar una función lineal, en este caso sería así, igual a mx más n, donde m es la pendiente y n es el coeficiente de corte con el eje Y. Entonces, en este caso, m es igual a 2 en el 1, si este es 1, este es 2, y la de m2 es igual a 2. Pero la n acá cambia. La n de 1 es igual a 5 y el n2 es igual a 3. Es decir, el corte con el eje Y cambia. Gráficamente sería lo que está al lado izquierdo, que acá sería 3 y acá 5. Pero tienen igual pendiente, es decir, son paralelas, son exactamente iguales, pero movidas. Este corta en 5 y este corta en 3. Es exactamente lo mismo, pero movidas con respecto al eje Y. Entonces, esos son los tres tipos de soluciones que nos pueden dar. Uno, en el que tengo una recta acá y otra recta acá. Entonces, esa es la solución. Otra es en la que, voy a ponerlo, no sé dónde. Otra, otra es en la que la función es exactamente lo mismo. Esta, esta, es esta, ¿ya? Es decir, está superpuesta. En ese caso hay infinitas soluciones. Y ese es el compatible, acá dice compatible indeterminado, pero no es necesario que se aprendan el nombre como tal, sino que recuerden los tres tipos que existen. Y el otro tipo es el incompatible, es decir, en el que tienen igual pendiente M1 y pendiente M2, pero diferente corte en el eje Y. En cambio acá tienen igual pendiente y igual valor del n. Entonces son exactamente lo mismo. Entonces como son siempre lo mismo, van a tener infinitas soluciones los valores de las dos funciones. Acá nunca se van a topar. Acá siempre se topan. Entonces infinitas soluciones. Acá no tiene solución, acá infinita solución y acá tiene única solución que es cuando se intersectan. Bueno, compatible determinado. En este caso la función es y igual 2x igual a 0 y más x igual a 3. ¿Ya? Aún no voy a solucionarlo porque después más adelante le voy a mostrar los tipos de solución que existen, pero gráficamente es lo que les comentaba anteriormente, ¿no? Grafica la función y vemos que hay una intersección acá. Entonces eso es lo que se quiere saber. ¿Qué valor es ese? Entonces acá saca el valor tanto de y como de x para obtener el punto solución, que sería la intersección de. Pero si se fijan, ¿cómo son las funciones? O sea, ¿cómo son los valores? Acá siempre una buena manera es despejarlo. Ambas partes, la del 1 y la del 2. En la del 1 quedaría y igual a 2x. Y en la del 2 quedaría y igual 3 menos x. Entonces acá como que podemos sacar información de, por ejemplo, cómo es la pendiente. Acá del 1, la pendiente del 1 es 2. N, 0, es decir, no toca n. Pasa por 0. Y si se fija en la gráfica, pasa por 0. Pasa por 0. Que el corte en el eje Y, corte pasa por 0. Entonces aquí pasa por 0. Si fuese, por ejemplo, N3, entonces pasaría por 3. Sería así. Pero no es, pasa por 0. Bueno, después de N1 y para N2 sería la pendiente es menos 1. Recuerden que la pendiente es lo que acompaña al X.
aquí m. Y n2 sería el valor que está acá, 3. Es decir, me está diciendo que corta al eje Y en 3, pero tiene una pendiente negativa. Entonces eso quiere decir que va a ir bajando. Entonces sería la pendiente, la parte azul. Corta acá en 3, pero tiene una pendiente negativa. Entonces va así. Sí, sí, como en la figura. Compatible indeterminado. Ah, y antes de terminar, entonces ven que tanto la pendiente de M1 como la pendiente de M2 son diferentes. Y el valor de las n también son diferentes. Compatible indeterminado. Tiene infinitas soluciones. La representación son dos rectas que coinciden. Entonces, por ejemplo, tenemos 1 de y menos 5x igual a 3. Y tenemos 2 y menos 9 igual a 15x. Ya tenemos las dos funciones. Acá el primer paso es llevarla a despejar y. Despejar y. Se va a despejar y de la primera ecuación. Nos quedaría 3 más 5x. Y acá despejamos el 3. Sería 3 más 5x. Todo eso dividido en 3. Entonces esa es la primera función. Y la segunda sería despejar y de nuevo. Entonces sería 15x más 9. Todo eso dividido en 9. Entonces ahora podemos sacarle info. Por ejemplo, la pendiente de 1, ¿cuánto sería? El valor que siempre acompaña a x sería todo lo que está acá. Es 5 tercios. El valor n sería todo esto que está acá. Sería 3 dividido en 3, que sería 1. M2 sería el valor que acompaña a x, sería 15 novenos. Y el valor de n2 sería el valor que está acá. O sea, 9 entre 9, que sería 1. Ahora, solamente viendo las pendientes y el valor n, nosotros podemos decir, por ejemplo, acá el valor m son diferentes, o no son diferentes, son iguales, Son iguales. factorizados por entre 3 se da 5 tercios. Y el valor de la n igual son iguales, es decir, son la misma función, descrito de otra forma. Y como son la misma función, va a tener infinitas soluciones, porque es la misma recta pero superpuesta, entonces es la misma tal cual. Y lo podemos graficar. Corta en 1, en Y1, entonces es así. Y tiene pendiente positiva, entonces va a pasar, y va a pasar por 1 y ya. Entonces, en resumen, aquí pasa que la pendiente de M1 es igual a la pendiente de M2 y el valor de N, es decir, el corte con la eje Y, es igual al corte, los dos cortes son iguales. En general, cuando es compatible indeterminado, es decir, cuando tiene infinitas soluciones, tiene tanto la pendiente como el valor del coeficiente de Y igual. En el otro no, en el otro tiene todo diferente. Cuando hay solución única, tiene todo diferente. Cuando hay aquí, tiene todo igual. Y el otro caso es cuando tiene pendiente igual. Puedo ver la ecuación. Bueno, acá está ya separada. Dice 2x más 2. Y acá igual a 2x más 1. Entonces sacamos la información de una. De hecho, se puede ver al tiro. La pendiente de 1, al que acompaña el x, es 2. Y el n de 1 es 2. El m de 2 es igual a 2. Y el n de 2 es igual a 1. Entonces, si se fijan, tienen igual pendiente, pero diferente el corte al eje Y. Entonces va a ir como en la misma dirección, en la misma inclinación, porque recuerden que la pendiente es el grado de inclinación que tiene la curva, es decir, si va más para arriba, más para abajo o como en la recta, si es más arriba o abajo. Entonces en este caso es igual, va lo mismo, pero lo único que cambia es el eje Y, o sea, el corte. Uno corta en 2 y el otro en 1. Entonces es lo mismo, pero movido. Entonces la relación aquí es que M1 es igual a M2, pero N1 es distinto de N2. Entonces esos son los tres casos que hay. Cuando hay solución,
cuando te da infinita solución y cuando no hay solución. Son esos tres casos. Entonces, en general aquí le hice un resumen, o sea, me copié. Sistema compatible determinado. Entonces, la solución es única, ¿ya? Es una intersección, ¿no? Analíticamente se obtiene un valor para X y un valor para Y, ya que es el punto de intersección. Sería un valor X, Y, en donde intersectan las dos funciones. Entonces, gráficamente las rectas se cortan a un punto, así y así. Y ahí ese punto donde están, y ese es el punto X, Y. Las rectas tienen distinta pendiente. Ya. Sistema compatible indeterminado tiene infinitas soluciones. Analíticamente se llega a la expresión x igual 0 o bien igual 0. Gráficamente las rectas están superpuestas. Las rectas tienen igual pendiente, igual ordenada al origen. Es lo que les dije. Y sistema incompatible no tiene solución. Analíticamente se llega a la expresión de x igual a o bien y igual a. Gráficamente las rectas son paralelas y las rectas tienen igual pendiente, pero distinta ordenada al origen. Eso es todo lo que vimos anteriormente. Ahora, existen métodos de resolución para los sistemas de ecuación. Existen tres. ¿Ya? Por ejemplo, aquí les planteé un sistema de ecuación. Dice, en un evento organizado por los alumnos para recaudar fondos, cobran $4 la entrada de los menores de 12 años y $9 a los mayores. Vendieron 88 entradas y recaudaron $667. ¿Cuántas entradas de cada tipo vendieron? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la variable X y la variable Y. X va a ser la cantidad de entradas vendidas a menores, que ese sería. ¿A cuánto están? A 4. A $4. Y la otra sería la cantidad de entradas vendidas a los mayores. Entonces sería Y, X más Y. Y esto sería X más Y sería la cantidad de entradas que vendieron. Entonces sería 88. Ahora, el valor en la plata, porque acá nos dan la plata, ¿no? Sí, recaudaron $667. Entonces, ellos vendieron a $4 cierta cantidad de entradas, que serían la de los menores. Y eso más, o sea, a $4, y la otra a $9. Pero vendieron también cierta cantidad de entradas a los mayores. Entonces nos da una recaudación de 667. La mayoría de ejercicios van a ser así. Así como, bueno, se tiene a esta cantidad nos da esta otra cantidad. ¿Ya? Y claro, nos da lo mismo. Bueno, entonces vamos a manejar esa ecuación para ver los tres métodos de resolución. Tenemos un método de sustitución. Entonces tenemos, vamos a recordar que era x más y igual a 88, era 4x más 9y igual a 667. Ya, el método de sustitución nos dice despejar, esto va a ponerlo 1 y 2. Despejar una de las incógnitas de una de las dos ecuaciones. Por ejemplo, x. Entonces, no sé, acá despejamos x, sería 88 menos y. Luego que está despejado esto, lo que se hace es reemplazarlo en la ecuación 2. Entonces, como ya tenemos todo en una sola función, es decir, en función de y, sería 4. Vamos a reemplazar esa en la que está acá. Sería 4, entonces sería 88 y más 667. Nos daría eso. Ahora, si se fijan, todo está en función de y. Entonces nosotros podemos despejar la y. Entonces nos daría 4 por 88 es 352 menos 4y más 9y 167. Ahora acá la sumamos, todo eso nos va a dar 5 y acá despejado 667 menos 315. Y ahora todo eso vamos a dividirlo entre 5 para despejar la y. Entonces la y al final nos daría 60, no, 63. Sí. Y ahora que tenemos el valor de la y, podemos reemplazar acá en cualquier parte. Podemos reemplazar en la primera o en la segunda ecuación. Pero la que se ve más fácil
la primera. Entonces, reemplazando el valor en la primera, nos quedaría, vamos a cerrar acá, nos quedaría x más 63 igual a 88. Entonces, x sería igual a 88 menos 63 y eso es igual a 25. Entonces, ese sería el primer método, sustitución. Despejamos una variable de una de las ecuaciones y la reemplazamos en la otra ecuación. Eso. Método de igualación. Básicamente es despejar la misma variable de las dos ecuaciones y después juntarlas. ¿Cómo así? Vamos a hacerlo no. Vamos a poner la ecuación. Era así. Este era 4x más 9y igual a 667. Vale. Ahora, acá reemplazar la misma incógnita. A despejar la misma incógnita. Vamos a despejar x, por ejemplo. Sería 88 menos y de la primera ecuación. Ahora de la segunda ecuación vamos a despejar x igual. Sería 667 menos 9y. Todo eso dividido en 4. Entonces, ahora que están despejadas y si se fijan, x son lo mismo. Como son lo mismo, yo lo puedo juntar. Que es lo mismo que hacer x igual a x, pues son lo mismo, ¿no? Entonces, como son lo mismo, vamos a poner 88 y igual a 667 menos 9y. Entonces, dividido en 4. Luego, tocaría despejar y. Es decir, acá paso a multiplicar el 4 multiplica 88, entonces nos quedaría 88 menos y igual a 667 menos 9y. Y tendría que solucionar para sacar el valor de y. El valor de y nos debería dar el mismo valor, 63. O sea, nos debería valer lo mismo que hicimos anteriormente. Entonces, ese sería el de igualación. Despejo la misma variable de las dos ecuaciones y después la junto, la igual. Y la segunda, reducción. Reducción. Aquí, bueno, lo hice con otra ecuación, pero vamos a hacerlo con la que estaba anteriormente. 4x más 9y igual a 667. Acá, ¿qué hace? Multiplica una parte, o sea, una de las dos ecuaciones, por un valor, de manera que al sumarlo me lo elimine y me deje una sola variable. En este caso, podría acá multiplicar la primera ecuación por menos 4 para así al sumarlo se vaya en la x, o por menos 9 y ahí al sumarlo se me vaya en la y. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con x. Entonces vamos a multiplicar todo por menos 4. La primera ecuación. Entonces me quedaría, la primera ecuación me quedaría menos 4x menos 4. Y multiplico toda la ecuación. Más 4y. Y acá, que era, ¿cuánto era eso? No me acuerdo. Menos 352. Esa sería la primera nueva ecuación al multiplicar por 4. Y ahora, ¿qué hago en la segunda? ¿No? 4 aquí más 9y y 667. Ahora lo que aquí hace es sumarlo. Así, lo suma. Entonces, si esto lo sumo, acá me va a dar 0. Acá me va a dar 5y. Porque me daría 9 menos 4, 5. Y acá me queda 667 menos 352. Eso me da cuánto era. 315. Entonces, si fijan, lo divido todo entre 5 y me da 63. Me lo mismo. Entonces, serían esos tres métodos. La igualación, no, era sustitución, ya que era despejar una variable de una ecuación y reemplazarla en la otra. La igualación era despejar la misma variable de las dos ecuaciones, es decir, en la primera voy a despejar x y en la segunda también x, de manera, como son lo mismo, los voy a juntar y saco el valor porque me va a quedar en función de una sola. Y la de reducción es multiplicar una de las ecuaciones por un valor estratégico, de manera que al sumarlo se me elimine. ¿Ya? Se pueden usar esas tres formas. Yo al final siempre terminé usando una.
Yo siempre usé la de sustitución, como más larga en este caso. Igual depende. Ya pues esas son las tres formas. Entonces, en conclusión, sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Se expresan de esta forma. O sea, se pueden expresar de esta forma. Yo siempre, y ustedes también lo tienen que hacer, lo llevan a la forma de mx más n. ¿Ya? Porque la ecuación siempre lo van a dar casi siempre de esta forma que está aquí. Pero si ustedes lo llevan a despejar la y, van a poder identificar la pendiente y el coeficiente con el corte con la eje Y. Entonces así va a ser más fácil. Entonces, si son sistemas de distintos, pero con una misma solución. El sistema equivalente se representa mediante rectas. Entonces, la intersección de las rectas va a ser la solución. Y ahí vimos los tres casos, ¿cierto? Que es cuando es solución única, cuando no tiene solución y cuando las soluciones son infinitas. Está aquí. Solución única, el intersector que está acá. Solución infinita es la función superpuesta. Ya habíamos visto, hay que tener ojo ahí. Y no tiene solución, las rectas son paralelas. Entonces, en este punto, que habíamos visto en general, que la pendiente de M1 era diferente a la pendiente de M2 y de N1 era igual a diferente. En ese caso, cuando las rectas coincidían, M1, ahora que me equivoqué, cuando las rectas coincidían eran exactamente lo mismo, ¿cierto? Entonces, como eran exactamente lo mismo, coincidían la pendiente y el valor del eje Y. Todo era igual. Y en este caso, cuando las rectas eran paralelas, las pendientes eran iguales, pero lo único que cambiaba era el corte con el eje Y. Esta igualdad, así como una línea, significa que no son iguales, o sea, son diferentes. A eso se refiere ese símbolo. Lo contrario, igualdad. Entonces, en general, se hacían esas formas para la gráfica. De hecho, ustedes pueden ver una ecuación así, una ecuación, sistema de ecuaciones y decir, ya, sabéis que son paralelas. Y listo, simplemente viendo esto. ¿Y cómo uno lo puede ver de manera fácil? Llevándolo a la forma que está acá arriba, que yo les dije. Igual a mx más n. Entonces ahí lo van a identificar todo. Ahora, faltan las formas de solución, que son sustitución, igualación, reducción. Pueden utilizar las tres, cualquiera que le acomode más. A mí personalmente me gusta sustitución, pero reducción igual es fácil, porque hay un número, usted lo puede multiplicar por un número, lo suman y se va todo, así se vuelve muy fácil. Pero depende. Ya, eso es